por el Ministerio de Hacienda. Entonces, sin más, entremos en materia. Y bueno, en este informe pues analizamos el desempeño del gobierno en la ejecución del presupuesto de 2024. Un poco los números gruesos de los cuales vamos a ir hablando. Recordemos que el presupuesto general de la Nación es una ley, eso fue aprobado en 2023 y la apropiación inicial que se había hecho fue por 502 billones de pesos, ¿no? Tuvimos el año pasado, en 2024, unos decretos de aplazamiento por 28,4 billones de pesos. Y dado esto, pues tuvimos una apropiación final por 475 billones. Recuerden que este último decreto salió casi a final del año en decreto, todo esto de aplazamiento del gasto. Y bueno, cuando teníamos el 475, que es la apropiación con la cual en Colombia se mide la ejecución, la que esté vigente, entonces esos rubros fueron divididos en 290 para funcionamiento, 94 para la deuda pública y 90 billones para la inversión. Entonces ya les muestro en una tabla, pero esos son los números, digamos, de referencia o que siempre se utilizan como referencia. Sin embargo, recordemos que el proceso legislativo nos han dicho 502 billones y este número, pues digamos, es importante en sí mismo, pero también para la discusión justamente de este año, que recordemos empezó en 523, ya vamos en 511 y pues habrá que ver qué pasa a lo largo del año en términos de aplazamiento. Pero bueno, listo. Entonces, los números como tal, si uno abre este 475, ¿cierto? Viene todo el proceso, digamos, de asignación presupuestal, de obligación y de pagos y demás. Ya ahora vamos a ir a pérdida por apropiación. Entonces, un poco en palabras coloquiales, una vez un gobierno sabe con cuánto dinero cuenta para un año determinado, esa es la apropiación vigente, ¿no? Y pueden haber decretos de aplazamiento, pueden haber cosas, pueden haber adiciones presupuestales. El tema es que lo que tenemos que considerar es esta apropiación vigente, ¿cierto? Una vez que el gobierno, digamos, en el presupuesto, sabe, el plan es 475, empieza el proceso de ejecución en el cual se asignan recursos para el cumplimiento de cada tarea del Estado. Eso es lo que se llaman compromisos, ¿no? Entonces, cada vez que el Estado hace un contrato, cada vez que el Estado dice voy a utilizar parte de ese dinero así, eso es un compromiso. Luego, esos compromisos, hagan de cuenta, se firma un contrato con alguien, metro, en fin, hay un proceso contractual que se tiene que desarrollar en un periodo y cuando se reciben los bienes y servicios estipulados en cada compromiso es lo que se llama obligación. Entonces, si ustedes miran los rubros, vamos de 475 a 456, porque pues una cosa es el plan que yo tengo y otra cosa cuando ya firmo contratos con alguien. Luego, una vez que firmo un contrato, tengo que recibir dinero, es lo que llamamos obligación. Fíjense que en jerarquía estos números van decreciendo. Y una vez que se reciben esas obligaciones, el Estado tiene que pagar y pues acá vamos a la columna pago, ¿no? Si ustedes se fijan obligación y pago y uno mira hacia el pasado, esas dos columnas, esas dos formas de mirar cómo el gobierno gasta son típicamente muy parecidos. Entre compromiso y obligación, muchas veces hay distancia. Al final vamos a ver qué tan alto es esta distancia relativo al histórico. Entonces, varias cosas acá. Fíjense que tenemos apropiación vigente, pero pese a que aún en diciembre nos habían dicho que el plan iba a ser 475, fíjense que no se pudo firmar contratos por todo, ¿no? Y esta diferencia que se da entre la apropiación vigente y compromiso es lo que se llama pérdida por apropiación, ¿no? Entonces, esta es la plata que se pensaba gastar y no se gastó. Es, digamos, como si se quiere una planeación, digamos, que eventualmente no se dio y eso, digamos, es usual, pues, en la historia presupuestal del país. Pero entonces, un poco acá para navegarlos por todo lo que pasa en la forma como el Estado va, digamos, contratando. Entonces, básicamente los números de ejecución, recordemos lo que hablábamos anteriormente, van a tener que ver por cómo está compromisos con respecto a apropiación vigente, cómo está obligación con respecto a apropiación vigente y cómo está pagos con respecto a apropiación vigente. Y eso es lo, digamos, las diferentes medidas de ejecución que se realizan. Bueno, entonces un poco, ya les he ido narrando, pero esos números de dónde salen, recuerden que tenemos 502 billones del PGN inicial y
284 decretos de recorte. Entonces, este 475 billones de apropiación vigente es igual a lo inicial menos los decretos de recorte, solo para tenerlo simplemente ahí. Y el número que es compromisos, pues es este mismo número menos la pérdida de apropiación, ¿no? Porque recuerden que la pérdida de apropiación es justamente, digamos, los recursos que por el proceso contractual del Estado y demás, no fue posible contratar, ¿no? Entonces, de acá vienen estos dos números, digamos, eventualmente. Y recuerden que, claro, de los 456 el Estado recibió bienes y servicios por 394 por 395 a grosso modo. Entonces, simplemente pues esos números. Ahora sí empecemos a mirar qué pasa en términos de cómo se ve, o vamos a ver cómo se ve la ejecución. Y la variable obligación es la medida más aproximada a la ejecución del gasto, ¿no? ¿Por qué? Porque esto ya es equivalente a lo que en un periodo contable todos los bienes y servicios que recibió el Estado, ¿no? Entonces, obligación es lo que más se ha usado. Si ustedes miran incluso el reporte del gobierno, luego cuando muestran tablas históricas y demás, el porcentaje que nos muestran es justamente el de obligación. Entonces, uno tiene que mirar es ese de obligación. Permítanme, me vuelvo un momento y fíjense que el de obligación estamos hablando de casi 400 billones, cuando el plan inicial era 502, luego dijeron que era 475, pero obligación es como tal lo que más se debe mirar, ¿no? Entonces, bueno, si nos vamos a mirar la variable obligación, fíjese que el PGN total nos queda en 83,1 billones, ¿no? Entonces, ese es el número de la ejecución total. Si nos vamos por rubros, en términos de funcionamiento, decimos que se ejecutó el 80 y casi el 90%. En servicio de la deuda estamos en 87,7 y en inversión estamos en 57%, ¿no? Entonces, recordemos que en todo este juego, si se quiere presupuestal, funcionamiento tiene un montón de partes inflexibles, tiene pago de pensiones, tiene SGP, Sistema General de Participaciones, los pagos a la salud son inflexibles. Entonces, funcionamiento es un rubro que pues muy difícilmente se puede, digamos, dejar de, 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 de seguir el plan inicial, o al menos en una gran proporción. Justamente hay estudios que pues lo que nos han dicho dentro del Ministerio de Hacienda y demás, que son los que pueden ver esto, que la inflexibilidad del gasto está alrededor del 90-93%. Fíjense que la obligación fue 87 y lo comprometido fue 96. Comprometidos son, recuerden, los contratos. Entonces, pues esto nos está hablando de la inflexibilidad del gasto en funcionamiento en parte. Servicio de la deuda, digamos, se obligó 88% prácticamente, sin embargo, comprometió el 96%. Recuerden que la deuda pública, claro, el gobierno en el pasado, los diferentes gobiernos se han endeudado y no responder a esta deuda, digamos que es un problema bastante grande en dado caso, porque implica que no le cumplimos ni a bancos colombianos ni a bancos extranjeros, quien sea que le ha prestado el Estado colombiano. Entonces, la deuda también se ve como inflexible. Y fíjense que inversión es la gran castigada, ¿no? Inversión por el tema presupuestal del año pasado termina con una cifra de ejecución de 57%. Sin embargo, se firmaron contratos de inversión por el 96%, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas, digamos, un poco para tener en cuenta de esto. Entonces, como mencionaba, la ejecución del presupuesto general es 83% en la variable más usual y que más se usa en este respecto. Sin contar el servicio de la deuda, y fíjense que, claro, como el servicio de la deuda es lo que tenemos que pagar, entonces acá tenemos este 81,9%. Entonces ese es otro parámetro que se utiliza mucho en finanzas públicas, porque la deuda, digamos, se tiene que pagar. Lo otro sí nos habla del Estado, cómo le está respondiendo a sus ciudadanos, ¿no? Entonces fíjense que funcionamiento e inversión tiene que ver mucho más con cómo el Estado en un periodo determinado, digamos, se comportó y acá la ejecución es 81,9%. Entonces, hasta acá, digamos, el agregado. Todo lo que viene, vamos a estar hablando de esta columna de obligación, que como les menciono es lo que justamente está midiendo cuál fue la capacidad contractual del Estado global, del Estado, digamos, del Gobierno Nacional Central, para en un periodo determinado recibir bienes y servicios y en ese sentido, digamos, darle
bienes a la ciudadanía, cumplir con sus deberes y también, ¿por qué no?, pues con sus promesas. Entonces, bueno, esta es una gráfica que nos va a estar mostrando cómo se da cómo se dio la ejecución por sectores. Acá digamos que tenemos organizados los cinco con mejor ejecución y que los cinco con mejor ejecución son estos primeros que tenemos acá. Ya vamos a mirar cada uno de ellos y los cinco con peor ejecución, ¿no? Un poco, pues lo que hemos analizado y lo que siempre hemos estado mirando desde observatorio es estos números son importantísimos porque en parte nos está diciendo cuántos bienes y servicios pudo contratar el gobierno, digamos, en cada uno de los rubros, ¿no? Entonces, fíjense que educación va a ser uno de los sectores que siempre va a tener alta educación, perdón, alta ejecución. Y tenemos una ejecución de 96%, sigue salud y protección 94%. Como les mencionaba, el gasto en salud, la UPC, todo esto, digamos que tiene, si se quiere, algunos amarres constitucionales que, digamos, no le permiten que se mueva mucho, pues que uno pueda, digamos, aplazar gasto, ¿no? El gasto en salud, típicamente la ejecución es alta. Fiscalía tenemos también 94%. eh, digamos, estrictamente hablando, el funcionamiento de la fiscalía no está amarrado constitucionalmente, pero pues digamos como sector nos habla bien pues que tenga una ejecución de 94%. Relaciones exteriores 91%. Y acá tenemos el sistema integral de verdad, justicia y reparación y no repetición, ejecución de 90%. Entonces, en términos presupuestales, todo, pues esta partecita que tiene que ver algunos con temas de paz y demás, pues ha tenido una buena ejecución. Por el otro lado, los cinco peores, entonces tenemos, y pues digamos que ha habido una agenda grande de este gobierno en términos de ambiente y desarrollo sostenible. Perdón. Entonces, los cinco peores tenemos justamente al sector ambiente y desarrollo con ejecución de 55%, deporte y recreación 36%. eh, en algunos, digamos, como que se ha mencionado que este año no van a haber algunos eventos deportivos grandes, la Vuelta a Colombia y demás, pues bien, es un sector que pues por muchas razones tiene una ejecución también bastante baja. Tenemos transporte con una ejecución, de pronto que hay un typo, esto debe ser 38%. Transporte, digamos, es un sector que también tiene muchas inversiones y demás como tal, y pues digamos que justamente recordemos que inversiones de los más castigados, y pues vemos eso en el sector transporte. Agricultura y desarrollo rural, ejecución de 38,6%. Ha, habi- ha habido una agenda grande en el país del proceso de paz y este gobierno con todo el tema, digamos, de desarrollo rural y demás. En otros informes laborales hemos visto, ¿no? La informalidad en el agro asciende a más del 80% y sin embargo ese sector justamente está teniendo problemas de ejecución. Y por último, Presidencia de la República muestra una ejecución de 27,7%, ¿no? Entonces, esto es un poco cómo se ve los mejores y los peores en ejecución y pues nos da una idea de, claro, hay un plan de gobierno, hay un plan de desarrollo y en 2024 así fue como se ejecutó sectorialmente, digamos, los cinco mejores y los cinco peores. La tabla completa está ahí en el informe y tenemos pues un Excel completo por si eventualmente ustedes quieren entrar a mirar. Entonces, esto es en términos sectoriales. Esto es básicamente lo que les comenté. Y lo otro que uno puede preguntarse es, ok, estos porcentajes de ejecución, ¿cómo se ven con respecto a la historia? ¿No? Y con respecto a la historia, justamente les voy a mostrar en un momento. Entonces, digamos, acá la que estamos mostrando es la ejecución presupuestal acumulada sin contar servicio de deuda, ¿no? Recordemos que servicio de deuda es bastante inflexible por lo que supondría, digamos, no cumplir con la deuda. Los países que no han cumplido con la deuda son países, digamos, que eventualmente cuando van a mercados internacionales no les quieren prestar y bueno, empiezan con una serie de problemas estructurales muy grandes. Entonces, fijémonos en la historia, digamos, hay quizás en el tiempo y desde el año 2000 otros periodos en los cuales la ejecución fue bastante deficiente. Estamos hablando del año 2001 y 2002 para encontrar, digamos, niveles equivalentes. Recordemos que 2001 y 2002 está marcado por una zona de despeje, hay un problema o venimos de nuestra gran crisis financiera de final del siglo XX, también hay una crisis de finanzas presupuestales.
Y entonces, pues en ese momento, digamos que pues se vio también comprometidos los números de ejecución presupuestal. Si uno avanza en el tiempo, otro momento muy complicado es pues la pandemia del COVID. Digamos que pues es evidente lo que eso supuso. Y tenemos 2024, ¿no? Sin embargo, si uno compara 2024 con inicialmente, si miramos el promedio, estamos 7,5 puntos porcentuales por debajo del promedio histórico. Recuerden que este número son obligaciones, este número son lo que en 2024 el Estado logró de recibir de bienes y servicios. Entonces estamos muy por debajo del promedio histórico en 2024 con ejecución y aún con decretos de aplazamiento del gasto. Y por otro lado, es el porcentaje de ejecución más bajo en los últimos 25 años, ¿no? Estamos más bajos en ejecución aunque la pandemia y estamos más bajos que, como les mencionaba, a principios de siglo, cuando había unos problemas estructurales absolutamente gigantes, ¿no? Entonces, esto es algo para llamar la atención, pues de forma fuerte y clara y pues que ojalá no se repita a futuro. Ahora, si nos vamos a inversión, recordemos que inversión termina siendo, o sea, inversión como tal está definida como todo este gasto que se hace en bienes que se van a consumir en el futuro, ¿no? El metro, carreteras y demás, pues son, digamos, ejemplos de inversión, hacer colegios, son cosas que, digamos, se demoran en producirse, pero una vez que se producen, también lo que se imagina y lo que hace y como lo piensa la teoría económica también es que eso va a producir mayor crecimiento futuro. En inversión, ¿no? Como mencionábamos, solo se ejecutó, se comprometió 51 billones, se obligó 51 billones, que es 57%, ¿no? Y fíjense nuevamente que pues estamos muy por debajo del promedio histórico, ¿no? Y pues tenemos una cifra también bastante alta relativa a los últimos 25 años. 57% de inversión, y acá quizás pues hay un problema de escala, pero fíjense que casi siempre estamos muy por arriba y 57% es un número bastante bajo y es el peor resultado en la gestión de la inversión desde 2002. En 2002 fue marginalmente más bajo. Entonces, 2024 supuso un escenario, digamos, eh, fiscal en términos de ejecución bastante complicado y en el cual, pues, digamos, lo que se ve es que los números lo que nos dicen es que, pues, el gobierno no pudo recibir en 2024 los bienes y servicios que había presupuestado y esto, sobre todo, es bastante crítico en la inversión, por lo que les mencionaba de la flexibilidad o inflexibilidad, por la flexibilidad de inversión o la inflexibilidad de todos los demás rubros. Y pues bueno, este número también, pues para mencionar, estamos 20 puntos porcentuales por debajo del promedio histórico que es 77%, ¿no? Entonces son números de una significancia importante y pues 2025 digamos que tiene que ser un año en el cual ojalá esto haya sido un bache en el camino y pues 2025 digamos que se ejecute mucho mejor. Bueno, yo les mencionaba que justamente entre compromisos y obligación, y ya vamos a ver cómo se ve esto históricamente, puede haber, digamos, en el tiempo, qué sé yo firmo contratos, obligaciones cuando recibo, pero entre eso puede haber una diferencia, ¿no? Entonces, en la tabla que damos inicialmente, solo fijémonos en esta partecita de acá. Entonces, fíjense que lo que nos dicen las cuentas fiscales es que el gobierno, al final, en 2024, hizo unos compromisos por 456, sin embargo, solo recibió en contraprestación o solo terminó ejecutando como tal obligación, recibiendo bienes y servicios por 394,7. Esta diferencia entre estos dos es lo que conocemos como el rezago presupuestal, ¿no? Y ese rezago presupuestal, si ustedes miran, son 63 billones. Esto básicamente, ¿qué es? En 2025 tenemos, digamos, una plata en contratos que fue firmada en 2024. Esa plata, digamos, ya está presupuestada, pero sí es verdad que va a competir por la caja de este año con recursos de este año. Y esto asciende a 63,4 billones de pesos. Y entonces acá tenemos compromiso menos obligación, es la definición de este rezago presupuestal. Esto, pues digamos, no es nuevo en la historia, esto se ha dado, ya les voy a mostrar acá en un momento y bueno, acá unas definiciones.
Eventualmente puede haber una definición entre obligaciones y pagos, y eso se llama cuentas por pagar, pero como les mencionaba, eso típicamente está muy pegado. Entonces, si hablamos de rezago presupuestal, miremos desde el 2020 cómo se ha comportado. Entonces, fíjense que el rezago presupuestal, si nos vamos a la línea 3, en 2020 teníamos 27 billones, en 2021 23,2 billones, 2022 28,3, digamos, órdenes de magnitud de 20 billones con un nivel de gasto diferente, de más, digamos, significativo. 2023 empieza a subir esto y ya es 34. Sin embargo, 2023 fue un año en el que el presupuesto y el recaudo fue bastante alto. Y fíjense que 2024 brinca a 63,4. Es básicamente un salto bastante grande en el rezago presupuestal. Y ese es un indicador también aún bastante grande, bastante rimbombante de el problema de ejecución que tuvo el gobierno en 2024. Por otro lado, claro, fíjense que yo tengo unos rezagos presupuestales, ¿no? Tengo la fila 3 y en la siguiente vigencia fiscal esos rezagos, digamos, se van pagando. Entonces, justamente acá tenemos rezago presupuestal, la fila 4 es pago. De pronto me voy aquí con el... Entonces acá les decía que tenemos rezago presupuestal, ¿no? La fila 4 es pago. Entonces, este número de acá un poco lo que nos está diciendo es, oiga, vea, en 2019 había quedado 26 billones de rezago presupuestal. Recuerden que esos son contratos que ya se firmaron. Luego, a lo largo de 2020, se pagaron 26 y la ejecución de rezago en ese año fue 90 y 99% prácticamente. 2021 tenemos 97% de ejecución, digamos, de lo que había quedado anteriormente. 97. Y fíjense que lo primero es que el año pasado fiscalmente también fue muy complicado porque en 2024 no alcanzamos a pagar la totalidad de lo que había quedado como rezago presupuestal en 2023. Esta diferencia, grosso modo, de 10 billones, todavía son contratos que firmó el Estado y todavía eventualmente hay que pagar por eso, ¿no? Entonces, eso para tener en cuenta. Entonces, es interesante que además del problema de ejecución que teníamos antes, si uno mira el rezago de 2023, la ejecución solo alcanzó el 75,1, ¿no? Y un nivel mucho menor al de los años anteriores. Entonces, esto también, digamos, como que pues prende alarma de cómo el gobierno está ejecutando. Eh, Como les mencionaba, ¿no? Este rezago presupuestal en 2024 es casi el doble de lo que había en 2023, y esto pues va a generar una presión adicional sobre la caja de 2025, ¿no? Porque pues esto, acá tenemos 63, acá aparte hay de deuda, acá tenemos 8, ¿no? Y pues eso va a ser plata que va a entrar a competir con 2025. Entonces, esto también va a ser algo pues para poner la atención en la vigencia fiscal que estamos viviendo, ¿no? Entonces, estos son como los números gruesos y el análisis que les presentamos hoy. Como conclusiones, la ejecución presupuestal de 2024, incluyendo deuda pública, cerró en 83%. Sin contar deuda fue 82% a grosso modo. Esto es 7,5 puntos porcentuales menos que el promedio histórico. En inversión tenemos que fue 57% y esto es 20 puntos porcentuales menos que el promedio histórico. Acá justamente recordemos que la parte flexible es inversión. Sin embargo, esto lo que nos supone es que como hay menos inversión del Estado, ojalá haya una contraparte que sea inversión pública o inversión extranjera. Recuerden que otro de los ítems que ha estado sonando es que la inversión extranjera se ha venido cayendo, pero pues esta se castiga porque es la parte más elástica, digamos, del gasto. Estas dos cifras, ¿no? Hacen parte de las más bajas de los últimos 25 años. Por otro lado, este rezago presupuestal que les mencioné asciende a 63,4 billones, casi el doble de lo de 2025. La ejecución del rezago en 2024, de ejecutando el rezago 2025, pues 75,1% y muy debajo de los niveles, digamos, del pasado. Acá pido perdón porque no vi que quedó encima y no se ve tan bien. Bueno, entonces este rezago presupuestal, perdón que repetí, es casi el doble y bueno, por lo que les mencionaba.
Este incremento de deuda flotante, que es otra definición de rezago presupuestal, refleja serias ineficiencias en el gasto público. Entonces, pues como les mencionaba, eso es algo que tenemos que poner atención este año. Eh, digamos que desde el año pasado venimos advirtiendo pues que el problema de programación y ejecución del gasto público afecta principalmente a la inversión, y pues en efecto fue lo que pasó. Esto va a tener consecuencias económicas y negativas para el país, pero sobre todo en el futuro. Recuerden que inversión son cosas que uno invierte hoy para consumir en el futuro y para mejorar la capacidad instalada del país, metro, colegios, carreteras y demás. Entonces, es muy urgente ajustar la gestión presupuestaria a la realidad fiscal actual y garantizar un uso más eficiente de los recursos públicos. Lastimosamente, 2025 no parece ser un año muy diferente. Tenemos 511 en presupuesto, y pues habrá que ver en cuánto termina. Justamente con eso, recordemos que el presupuesto inicialmente aprobado fue 502 y el ejecutado como tal, que es lo que medimos, son 394 billones. Esto representa una gran cantidad de promesas incumplidas, menos oferta de bienes y servicios, así como menos programas sociales y pues esto afecta, digamos, esta gestión evidentemente afecta a la ciudadanía de forma directa. Eh, y bueno, este es nuestro informe. Muchas gracias y pues abrimos el micrófono para preguntas. Muchas gracias, director. Tenemos unas preguntas. Empecemos con Pablo Manrique. Después abrir tu micrófono. Buenos días, Pablo Manrique, periodista económico de La Silla Vacía. Quería preguntar con este tema de los rezagos presupuestales, si creen que se puede, pues puede haber como un efecto bola de nieve de que cada vez los rezagos sean más altos con este salto y que al gobierno que llegue en 2026 le toque un problema fiscal más grave por la acumulación de estos rezagos. Claro que sí, Pablo, muchas gracias por tu pregunta. Es decir, uno mira 2023 y 2024 y si se empieza a ver un efecto que se va acumulando, que digamos uno coloquialmente pudiese llamar bola de nieve. El ministerio, es decir, digamos, lo que ha venido diciendo es que básicamente 2023 fue un año bastante bueno en términos de recaudo. Digamos que pues han venido mencionando que hubo una caída significativa digamos, en renta del sector petrolero y minero y que básicamente, dado 2023, tuvieron un error de pronóstico en 2024 del presupuesto. 2025, lastimosamente, pues por el tema del Ejecutivo, por la ley de financiamiento y demás, el presupuesto no pasó por el Congreso, y también quedó bastante alto. 2025 va a ser un año fiscal en el cual vamos a tener decretos de aplazamiento y cosas significativas. Sin embargo, es decir, lo que es verdad es que el gobierno ha dicho que espera sanear a futuro este tema, ¿no? Entonces, si uno mira los dos últimos años, uno quizás esperaría que eso subiese, pero también es verdad que pues el gobierno justamente pues ha mencionado al Ministerio de Hacienda que está preocupado por esa situación y digamos que quieren darle amarre, ¿no? Entonces, para responderte, según lo que ellos han dicho, uno esperaría que no sigan haciendo este juego de incrementar el rezago presupuestal y de ser así, si es verdad que el siguiente gobierno va a estar absolutamente apretado en términos fiscales. Gracias, Pablo. Seguimos con Leonardo Fabio de la Opinión. Buenos días, director José Mauricio. Tengo aquí tres interrogantes de lo que usted nos explicaba ahorita. Esa pérdida por obligaciones, pensaba, esos contratos que usted dice que bueno, se firmaron y, por ejemplo, se firmó un contrato por una obra, se hicieron unos estudios y finalmente la obra no se ejecutó. Esos recursos son los que se refiere a la pérdida por obligaciones. Ese dinero finalmente se pierde y no se recupera. Esa es mi primera pregunta. Sobre la ejecución, sobre el porcentaje de ejecución, usted hablaba que se compara mucho hace 25 años, cuando estaban los problemas de la zona de extensión. Hoy Colombia o el gobierno vive una crisis con el Catatumbo.
¿puede esa crisis hacer que sí, la ejecución también no sea lo que se espera y también sea un número, o sea un porcentaje muy reducido en ejecución este año por esa situación del Catatumbo? Y la tercera pregunta es, ese rezago, ese indicador de rezago a futuro, ¿qué problemas le puede traer a las finanzas del país? Recordemos que pues, el gobierno saliente le queda un año, es decir, el gobierno que venga después va a tener unas finanzas muy difíciles con esta cifra de rezago. Gracias, Leonardo. Lo primero, tú mencionabas si hay un contrato, por ejemplo, por una carretera y la carretera no se hace, pero hubo un contrato, digamos, de estudio. Entonces, haz de cuenta, si yo firmé un contrato de estudio y yo lo entregué, me pagarían por eso. Eh, todo lo que, digamos, todo lo que se firme, digamos, inicialmente, que es lo que se llama, perdón, acá admito, todo lo que se firme inicialmente, que hace parte de, ok, que es justamente el compromiso, eso ya presupuestalmente queda amarrado, ¿no? Entonces, si eventualmente yo ya hice un contrato de una carretera, eso ya queda amarrado y hace parte de compromiso. Una vez que yo recibo el bien o servicio, si alguien me hizo un proceso de hacer el estudio, eso se paga. Lo otro, digamos que se caiga, en dado caso que se caiga, pues entraría un proceso legal y demás, porque pues la carretera no se va a hacer. Todo lo que no se firme, que digamos hace parte como del, si se quiere, de esa pérdida de apropiación. Entonces recordemos que inicialmente el plan, o más bien inicialmente no, después de los decretos de aplazamiento era 475 y hay una pérdida de apropiación de 18,7 que fue básicamente cosas que no se firmaron. Eso que no se firmó, digamos, es como si nosotros nos fuéramos a ir de viaje y dijéramos, nos vamos a gastar 500.000 pesos y eventualmente solo recogemos 450, ¿no? Entonces esa pérdida de apropiación, digamos que no implica nada estrictamente hablando, simplemente fue plata, pues que no se firmó y que pues digamos no se firmó nada y por ende digamos que eso pues desaparece del balance. Entonces esa es una parte. Ahora, lo de rezago presupuestal que mencionas y pues la pregunta, digamos, es justamente relativamente parecida a la de Pablo. Esos sí son contratos que se firmaron, sea de la índole que sea, y ascienden a 63 billones, y son contratos que, digamos, la vigencia o por lo que se firmó se está venciendo en 2025, ¿no? Entonces, ese juego, digamos, venías del pasado. Recordemos que entonces cuando uno mira en 2020, en 2020 se pagó el 99% de lo que se debía de 2019, de lo que se debía a este nivel, porque pues ya son contratos y se van, digamos, eh, es decir, cumpliendo y por ende pagando. Entonces, sin embargo, en el año pasado ascendimos a 75%, ¿no? Entonces, todo esto para decir que sí, recordemos que el año pasado fue un año en el que la caja del gobierno, que la caja del gobierno es tal cual como la cuenta de ahorros del gobierno fue históricamente baja. Eso justamente puso una serie en todo ese término de adjudicación de contratos y pagos y demás a muchas entidades del Estado en aprietos. Y pues este año ya con esa, digamos, herencia, deuda del pasado, herencia en el mal sentido, ¿no? Porque en realidad es una deuda, pues va a suponer más presiones de caja para este año. Entonces, como mencionaba, es decir, el gobierno ha expresado que quiere cerrar este año con menos rezago presupuestal, pues un poco como ciudadanía y como periodismo y demás, pues ojalá cumplan y pues tenemos que estar pendientes justamente de eso para que no se repita y pues para que el siguiente gobierno, digamos, no le toque una situación bastante compleja. Y claro, el Catatumbo como tal está ya en 2025, ¿no? Entonces esto no tiene, digamos, ahí básicamente casi que por cronología no tendría que ver con el problema presupuestal de 2024, que pues ya fue bastante grave, ¿no? Eh, claro, una cosa es un problema de orden público, en el cual pues se está peleando con las insurgencias, en el cual hay una zona de distensión, eh, y otra cosa es el tema presupuestal, ¿no? Entonces, hace de cuenta, incluso si yo estoy peleando en dado caso con insurgencias en cualquier lugar del territorio, digamos, los militares, pues, por ejemplo, en ese caso están haciendo contratos, están, no sé, llevándole los almuerzos a los militares y demás. Y la parte contractual del gobierno tiene que ver con, yo firmo un contrato para alimentar militares y llega la comida eventualmente, pasan la cuenta de cobro y se paga, ¿no? Entonces, eh,
Mencioné el tema de la zona de distensión más como contexto que, pues, digamos, fue un momento muy complejo del país en el cual teníamos simultáneamente el problema, digamos, el problema de las FARC, pero también dos problemas fiscales gigantescos. Nosotros, en 2002, digamos, el gobierno entrante recibió una crisis de finanzas públicas territoriales y también veníamos con una crisis de finanzas públicas nacionales bastante grande. Entonces, digamos que lo expresé más como los condimentos de la ensalada. Dicho esto, el problema del Catatumbo como tal en términos de ejecución no debería por qué afectar directamente la firma de contratos y demás. Puede ser que sí hayan algunos, ¿qué te digo yo? Algunos procesos contractuales de, no sé, Ministerio de Agricultura, de Ministerio de Ambiente que tienen el Catatumbo y dada la situación no se van a poder ejecutar. Pero si no se firman, eventualmente se van para pérdida de apropiación. Todo esto para decirte que, claro, Catatumbo no tiene nada que ver con 2024, probablemente afecte 2025, pero no es muy claro porque eso termina afectando el tema de firmar contratos del gobierno, la caja del gobierno y eventualmente pues todo el tema de los pagos y rezago presupuestal. Gracias, director. Daniel Hernández de Portafolio tenía una pregunta. No sé si la quiere hacer. Sí, aquí estoy. ¿Ahí me escucha? Sí, súper bien. Director, con los buenos días. Básicamente me gustaría ahondar en una de sus conclusiones y es donde usted dice que el rezago presupuestal se convierte o se traduce en promesas incumplidas y una menor oferta de bienes y servicios, dejémoslo en una menor oferta social por parte del Estado. Me gustaría que de pronto ejemplificáramos un poco esa situación para llevárselo a la gente. Eso por un lado y por el otro, ¿cómo podemos solucionar o cuál sería el camino a seguir para evitar que en el futuro estas apropiaciones o estos rezagos, perdón, sean tan altos como los que estamos viendo actualmente? Gracias. Claro. En el momento en el que mencioné eso no era estrictamente hablando de rezago presupuestal, sino acordate que inicialmente el presupuesto 2024 fue 502. En términos de, digamos, lo que se firmó fueron 450 y lo ejecutado son 394. Entonces, es decir, el año pasado ya tuvimos decretos de aplazamiento de gasto por 28.3 billones. Eso, digamos, eso como tal, sí es, vea, yo tenía un mapa de ruta y no me entraron ingresos por 28.3. Recordemos que siempre que básicamente hay un decreto de aplazamiento, eso viene acompañado por cuáles sectores, ministerios se les recorta. Si uno piensa eso, digamos literalmente, eso, oiga, nuestro plan de ruta era un viaje de 500.000 y empiezo a recortar. Eso en términos de un viaje puede ser grave o no grave, depende de las expectativas de la gente, pero en términos de cumplir un plan de gobierno, de cumplir una serie, digamos, de promesas que se hicieron, pues ya, digamos, inicialmente implicaban 28.3 billones que no se cumplieron. Luego tenemos que se perdieron 19 encima, ¿no? Entonces, fíjense que ya tenemos básicamente una cifra de poco menor de 50 billones, pero esto, cuando yo lo mencionaba, decía, vea, el presupuesto fue 502 y al final, digamos, por lo que se firmaron contratos, fueron 450. Esa diferencia es la que yo menciono que, digamos, hace parte de promesas incumplidas, porque el gobierno tenía un mapa de ruta y eventualmente no lo cumplió. Y si miramos lo ejecutado como tal, estamos hablando, digamos, los bienes y servicios que se proveyeron, estamos hablando de 395 billones, ¿no? Entonces ahí la cifra se ve un poco más estrecha. Entonces era relativo a eso. El rezago presupuestal como tal, uno lo pudiese entender como un problema dinámico del Estado para ejecutar en un año y entonces entrega o patea un poquito la pelota al siguiente periodo. Con rezago presupuestal el tema digamos, de no incumplir es un poco más líquido, si se quiere. Es como, en lugar de yo haberte cumplido este año con lo que dije, voy a cumplir en unos meses en el siguiente año. Sin embargo, eso digamos que si uno mira los históricos de esa ejecución del rezago, el año pasado fue la más baja desde 2020. Y pues este año, un poco lo que mencionamos es que pues va a haber un problema de caja. Pero el rezago presupuestal un poco es, no es que esté incumpliendo, sino que aplazo lo que firmé,
¿no? Entonces, son como situaciones relativamente diferentes. Ahora lo que tú mencionas, ¿no? Para uno, cómo evitar que eso que siga pasando en el futuro. Un poco lo que hemos llamado de observatorio fiscal y creo que muchos es cuentas claras, ¿no? Hoy en día tenemos incertidumbre, o sea, si tuvimos incertidumbre relativo al 502 de 2024, el 511 que tenemos vigente de 2025 parece mucho más complejo. Eh, entonces, ojalá volviésemos a la planeación, digamos, fiscal del pasado. Digamos que este juego de recortes es, el año pasado fue excepcional, es la primera vez en la historia que tuvimos esto. Y ojalá, digamos, que pues volvamos a una planeación económica en la cual partamos de la realidad, ¿no? De cuánto realmente podemos recaudar y demás. Creo que esto también va a ser muy clave como ciudadanos para la campaña 2026 y es básicamente, pues vamos a tener un gobierno que, si uno quiere algo responsable y eventualmente como país nos vaya bien, un gobierno que sea responsable fiscalmente y que no prometa tanto. Porque digamos que el problema es que si uno promete mucho y no hay plata con que honrar las promesas de campaña y los compromisos, pues luego empezamos o podemos continuar esta situación. Que esta situación un poco que implica, ¿no? Si los ingresos tributarios no llegan, pues para cumplir el presupuesto me va a tocar subir más la deuda. Eventualmente los mercados, tanto internos como externos, van a decir, pues si me toca financiar un gobierno a punta de deuda, ¿cómo va a ser para pagarme en el futuro? Cuando hicimos el reporte de ley de financiamiento, mostrábamos que hoy en día en servicio de la deuda se paga 60% en intereses. Entonces, digamos que pues nos vemos muy endeudados. Esta cifra la sacamos en agosto, septiembre, es decir, que pues eso debió haber subido hasta final del año. Y entonces todo esto para decir que necesitamos una planeación fiscal mucho más juiciosa, que mire mucho más ingresos y gastos de una forma mucho más minuciosa. Y pues un poco, yo diría que el mensaje es, ojalá tuviéramos un presupuesto que incluso esté corto y eventualmente uno pueda sobrecumplir en lugar de andar recortando y hacer decretos de aplazamiento a lo largo del año porque fueron demasiado optimistas con los ingresos. Como les mencionaba, también petróleo y minería, digamos, fueron los que más se vieron castigados en los ingresos tributarios del Estado. Y fíjense que todo el tema tributario, si se quiere, ha venido cargado con sobretasas a ese sector. Entonces, algo que también, digamos, se ha mencionado y pues que está en el aire es, claro, si un estado eventualmente quiere capturar muchas rentas de un lugar, pues eventualmente ese lugar, en el caso extremo, puede decidir la inversión extranjera, decir, no, pues ya no voy a invertir en petróleo y en minería en Colombia porque pues me toca pagar demasiado. Entonces, es decir, son factores en la ecuación a tener en cuenta a la hora de decidir, pues, digamos, tanto si se va a reforma tributaria, a qué y dónde, a qué rubros eventualmente se puede ir fácilmente y estas otras consecuencias indeseadas, eventualmente que se reduzca la inversión, hay que medirlo, ¿no? No digo que no se deba hacer, pero sí hay que medirlo y quizás lo que nos han dicho que 2024 fue un año en el que cayó mucho la renta del sector petrolero y minero, pues esté dando luces que quizás las sobretasas fueron demasiado. Quizás, ¿no? Como bien menciono, esto merece que lo midamos como sociedad. Ojalá cada vez tengamos datos más abiertos para poder medir esto que les estoy mencionando y poder decidir con mejor información. Muchas gracias, director. Muchas gracias a todos. Creo que no hay más preguntas por el momento. Igual recuerden que en un momento les envío todos los materiales y la grabación de esta rueda de prensa. Muchísimas gracias y que tengan un bonito día. Les di a todos y todas.